Buenas tardes amigos, amigas, muy buenas tardes. Estamos ya en esta programación de audio e imagen digital, CMTV Noticias y su informativo online, que corresponde a hoy jueves 15 de agosto. Acá en nuestro país, Ecuador, 15 de agosto es una fecha que en el mundo católico se la celebra alborozadamente. Son las festividades de la Virgen del Cisne, en el sur del Ecuador, muy conocida por la cantidad de milagros que realizaba. De tal suerte que las iglesias, las capillas del mundo católico, el día de hoy pues hay una serie de programaciones y actos para celebrar estas festividades de la Santísima Virgen del Cisne. Incluso en el norte peruano. Incluido el norte peruano, que viene harta gente del Perú, pasa el Cisne. De igual manera de la serranía ecuatoriana y de Colombia llegan al Cisne, y del Cisne van a Caguafía, Aguas Verdes. Hacen todo ese recorrido. Por eso es que vemos ciudadanos y personas que vienen del interior de nuestro país. Bueno, está con nosotros el doctor Lenín Fierro Silva. Él es abogado de los tribunales y también es sociólogo. Con él vamos a topar temas especiales, como por ejemplo el caso del delincuente que dio cuenta los medios de información, la televisión, el caso del delincuente que estaba robando a una señora delante de su hijo, y al terminar de robar llegó un policía, y sucede que ese policía había sido el esposo de la señora que este delincuente recién estaba robando. Actuó el policía, parece que hubieron exageraciones, la ministra salió al frente a pronunciarse, y esto queremos preguntarle a quien conoce de leyes, doctor Lenín Fierro Silva, sobre esta actuación. ¿Fue correcta, no fue correcta la actuación de la señora ministra en cuanto a lo que manifestó sobre el policía? Queremos agradecer a los amigos y amigas que se están ya conectando con nosotros a esta programación CMTV Noticias, indicarles o invitarlos más bien que si tienen alguna pregunta sobre el tema que vamos a conversar con el doctor Lenín Fierro Silva, lo escriban, contestamos su pregunta a través del doctor, leemos nosotros y el doctor va a darle la respuesta en calidad de jurista que es el doctor. Vamos entonces a entrar ya en materia, pero antes el saludo del doctor Lenín Fierro Silva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciado César León García. Gracias a este diálogo, a esta entrevista, igualmente a principal de Cheme TV, Carlos Gavilanes Cheme, y también a el personal de apoyo que es igualmente, si su colaboración no fuese posible, la realización de este espacio que está de forma online para que salga al público, no solamente en Huaquillas, como más bien se genera en Huaquillas, para el país y el mundo, ¿no? Así es, y todo el mundo que se conecta inmediatamente de todas partes del mundo, especialmente los ciudadanos que estuvieron viviendo aquí en sus Huaquillas queridos, quieren saber qué es lo que pasa con sus Huaquillas queridos, y a través de este espacio en audio e imagen digital, CMTV Noticias, se enteran de lo que está sucediendo acá en Huaquillas. Bueno, el día de hoy traemos este caso para que el doctor Lenín Fierro Silva, desde el punto de vista jurídico, nos dé la respuesta a este caso del policía que al terminar de robar pues, a una señora que estaba con su hijo, llega un policía en una moto, y sucede que este señor policía ha sido el esposo de la señora que terminaban de robar.
actuó el policía, sometió policía al delincuente. Me parece que también hubieron exageraciones ahí, y sin embargo la ministra del Interior hizo unos pronunciamientos. Esos pronunciamientos que hizo la ministra, preguntamos nosotros al doctor Edith Fierro Silva, ¿estuvieron correctos, estuvieron enmarcados dentro de las disposiciones, de las leyes, de la Constitución que tenemos en el país? Doctor. Bien. A ver, primero hay que tener en cuenta que estamos en un Estado constitucional de derecho y justicia. Así lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Estado constitucional de derecho y justicia. Bien. Como parte de los derechos, el Estado protege la vida de las personas. Y también se prohíben los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las torturas, etc. Eso está en la normativa constitucional, está en los tratados internacionales de derechos humanos y está en la norma, en la ley, ¿no? Entonces, Código Orgánico Integral Penal. Entonces, veamos, ¿hubo o no hubo ahí un exceso de legítima defensa? Llamemos porque el hecho se producía en un hecho presuntamente flagrante, ¿no es cierto? Un robo a una persona, a una mujer que estaba acompañada de su hija. Así indicaban las cámaras. Las cámaras, indudable. Claro. Entonces, siendo un delito flagrante o un presunto delito flagrante, llega un policía, toma procedimiento, lógicamente, parte del procedimiento es someter al infractor o presunto infractor, porque no debemos olvidarnos que toda la regla dice, o la norma constitucional dice que todos los ciudadanos tenemos el estatus de inocencia. Ya. Hasta que un juez declare en sentencia, juez unipersonal o pluripersonal declare en sentencia que es culpable y lo condene a una pena en su contra, ¿no es cierto? Entonces, y debidamente ejecutoriado. Entonces, en esas condiciones, una vez sometido, según la argumentación que después he escuchado, es de que el presunto delincuente le amenazaba con que después de que salía de la cárcel iba a vengarse, iba a eliminarlo o iba a matarlo, algo así. Y por eso se manifiesta. Eso es lo que manifiesta el policía, o al menos es lo que se dice en las redes sociales. Entonces, y luego eso lo patea, lo golpea, se ve que lo golpea. Entonces, en ese momento, ¿estaría bien aquello? Es la pregunta, ¿no es cierto? Ahí se justificaría en ese momento un estado de necesidad, de acuerdo con lo que dice el 32 del Código Orgánico Integral Penal. Dice que el derecho, que el derecho protegido está en real y actual peligro. En ese momento él ya estaba sometido. No había peligro en ese momento, ya estaba sometido. 2, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Ya la situación había pasado, estaba el ciudadano sometido. Que no haya otro medio practicable o menos perjudicial para defender el derecho. ¿Habría estado en necesidad? Pensaría a simple lectura que no. Veamos qué dice la legítima defensa. Y hay agresión actual e ilegítima. Bueno, hubo, en ese momento no era actual, ya hubo, pasó. Es como un respiro en este caso, pasó. Necesidad racional de la defensa, estaba sometido. 3, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Bueno, él no lo había provocado, el policía había tomado procedimiento y efectivamente como producto de ese procedimiento lo había sometido. Entonces, en esas condiciones, correspondería a lo mejor una situación de exceso de legítima defensa. De parte podría alegarse de parte del policía. Claro. O sea, perdón, de parte de que alegarse o decirse que hubo un exceso de legítima defensa.
Pero bien, pero ¿quién debe determinarlo? ¿Quién debe determinar aquello? O incluso en el procedimiento policial de orden administrativo, un sumario, que es el procedimiento del órgano regular que deben establecerse de acuerdo, como en toda institución pública. Si es el Ministerio de Educación, algún maestro se le acusa que ha cometido una falta disciplinaria, tiene que aperturarse una investigación, claro, tiene que aperturarse un sumario administrativo y determinar al final del mismo, él darle el derecho a la defensa y al final del mismo determinar si hubo o no responsabilidad. Y en cualquier institución pública es igual. Pero que la ministra haya dicho que no va a ser sancionado, pienso, con el respeto que se merece la señora por ser ministra, que es un cargo que es parte de la majestad institucional estatal, es errado, es equivocado. Porque, y entonces, ¿dónde queda el órgano interno de la Policía Nacional disciplinario? Por un lado, ¿en qué queda el Código Orgánico Integral Penal? O sea, ¿en qué queda el tema de, a lo mejor, de un presunto delito, un presunto tortura? ¿Por qué? Porque la persona ya estaba sometida. O sea, justamente por eso se establece que una persona, para que ocupe un cargo de esa naturaleza, igual que de otros, debe tener una situación de preparación física y psíquica también, para lógicamente actuar en todo momento con la debida diligencia, pero también observando la prudencia, ¿no? Entonces, la prudencia. Entonces, el asunto está, y ojo, no es que estemos hablando tampoco a favor de la persona infractora, pero a él, lógicamente, tiene que seguirse el procedimiento de orden regular. El procedimiento regular, si era flagrante, había un hecho flagrante, tenía que ser puesto un parte policial a conocimiento de la fiscalía y tiene que ser puesto a conocimiento del juez de turno de flagrancia para que lógicamente se efectúe la audiencia de flagrancia, el juez califique la flagrancia y lógicamente si el fiscal considere el caso o consideraba el caso aperturar instrucción fiscal, lógicamente dentro de los 30 días evacuar la diligencia, copiar los elementos de convicción necesarios para llegar al final del mismo a un dictamen fiscal acusatorio y lógicamente prepararse para un eventual juicio y a una eventual condena, ¿no es cierto? Pero ese es el procedimiento regular. Entonces, porque si estamos en un Estado constitucional de derecho y justicia, no puede ser que quienes están llamados a ser parte de la seguridad realicen actos que no estén justamente encuadrados en lo que dice la normativa constitucional referente a los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que ver no solamente con todas las personas. Y aclaro, no es que estamos defendiendo a ninguna persona que podría ser un presunto delincuente, pero lógicamente si la ministra manifestó que no va a ser sancionada, entonces estaríamos estamos ante un juez de excepción y la propia Constitución manifiesta que no pueden haber jueces de sección ni tribunales de sección. Entonces, porque ¿qué ocurriría si es que tal vez se da otro hecho parecido o similar al que ocurrió? Y ahí también dirá la ministra, no, tampoco se va a ser sancionado. O sea, ella está... ahí van a perder la chamba los jueces y los fiscales. Entonces ¿ya para qué los jueces y fiscales? Si hay una voz acá arriba, que es la que va a determinar todo. Claro, entonces... estamos prácticamente ante una jueza de sección ahí, y que está proscrita, está prohibida por la Constitución. No lo dice mi persona, está en la Constitución. No están permitidos los jueces o tribunales de sección. Eso va contra norma constitucional, contra norma de declaración de los derechos humanos. Entonces, una persona
que en su calidad de autoridad administrativa, porque eso es la ministra, una autoridad administrativa, no es una autoridad judicial, ya ella se erigió por encima del bien y del mal. Y eso es lapidario para un Estado donde debe haber un equilibrio y de respeto e independencia a los poderes o funciones del Estado, a la separación de poderes. Esto nos enseña, doctor, esto nos enseña a que los ciudadanos tenemos que respetar las instancias de la ley. O sea, por más justo que veamos un acto, Claro. ¿no es cierto? Y que nos parezca, pero no podemos decir este es el culpable o este fue el perjudicado. O sea, mientras no se dé todo el proceso. todo un procedimiento, exacto. Y no es que estoy, o sea, y es que pienso que el policía sí tiene elementos como justificar su actuación. Claro. Sí claro. tiene, pero para eso tiene previamente seguirse un procedimiento regular y al final del mismo decir, no, el policía es inocente en razón de esto, de lo fundamental. Claro. Lógicamente para eso el trabajo ahí que tiene que hacer pues el policía con su prueba, con su abogado o su abogada que justifique el porqué de su actuación, ¿no? Hay una pericia psicológica, me parece. Importante para demostrar pues que la situación estaba y que su situación de orden personal, familiar, de afectividad, de los lazos de afectividad que tenía con la señora que se acababa de sufrir un robo y que incluso el impacto que había causado aquello en el hijo. Claro. Toda esa situación, todo ese escenario. Es que nosotros tenemos que pensar también lo siguiente, que vamos a suponer, doctor, que el esposo no era policía, era un ciudadano, ¿no es cierto? Claro. Ya él venía y Lo que le hacía lo mismo. Y hacía trompones, Y lo sometía y después todo. lo pateaba. Claro, todo. Y ahí a lo mejor venía el policía y se lo llevaba también claro. al esposo de la señora. Claro. Ya. ¿No es ¿Y cierto? ahí qué pasa? ¿Se lo llevaba o no se lo llevaba la policía a esa persona? Vea. Entonces justamente para eso están las instancias judiciales para determinar la existencia o no de una legítima defensa o un exceso de legítima defensa, etcétera. Para eso justamente están el equilibrio de poderes, lo que Montesquieu nos planteó ya con la Revolución Francesa, ¿no? Ajá. La función ejecutiva, legislativa y judicial, y que sigue vigente, ¿no? Solamente en nuestros países como el nuestro, para hacer lo que han venido haciendo es que se creó ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero en esencia, la trilogía de los tres poderes del Estado se mantiene. Entonces, vean, con usted ha topado una situación importante. ¿Qué ocurriría? ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese sido un ciudadano, un mortal común y corriente que no era policía? Claro. Entonces, ¿ahí sí lo llevaban detenido? Entonces, hay que ser, más aún si están como autoridades, como ministra del Interior, deben ser muy filosos y muy prudentes a la hora de emitir un criterio, una opinión o incluso emitir una decisión como las que dijo ella, porque ella ya sentenció, o sea, prácticamente se eligió como jueza de sección y ella no lo podía hacer. Y ella no lo podía hacer. Eso es. Porque ella, más aún como ministra, es abuso de autoridad. Ella tiene que velar porque se respeten las instancias legales. Claro, exacto. Ella tiene que velar por eso. Y ojo, y no estoy, y debo manifestar aquí que no estoy desconociendo la capacidad intelectual de esta ciudadana, la ministra del Interior. Alguna vez fue profesora mía. Caramba. Entonces, yo al menos observé que tenía una lucidez, un nivel intelectual importante. Pero en cambio, vuelta su actuación, como este caso,
Y ya no es la primera vez, ha habido también otros que también cometen exabruptos. Pero eso me parece un exabrupto. Entonces, deja pues ahí flotando su situación de su consistencia intelectual. Claro. Y nosotros topamos el tema como Cheme TV Noticias, lo topamos el tema porque es necesario que la ciudadanía que se conecta, los amigos, amigas que se conectan a esta programación, también conozcan de la situación legal, claro, cómo debe de impartir, porque a cualquiera nos puede suceder cualquier situación, claro, y debemos tener conocimiento cómo debe de actuar la autoridad. Porque también sería, o sea, si el policía, si la ministra lo absolvió al policía de cualquier responsabilidad, significaría que si mañana un ciudadano común y corriente también realiza los mismos actos, o parecidos actos, o similares actos, la ministra puede también, pues, nuevamente erigirse en jueza de excepción y los deja sin estar amparada en la, claro, Constitución. Y lo deja sin trabajo a lo mejor a la fiscalía, claro, claro, y al juez. Ahí ya quedan sin chamba. Se quedan sin chamba, como dijeron en el Perú. ¿Ah? Sí, ya quedan sin chamba. Entonces, bueno, eso genera una situación de inseguridad jurídica. No, eso no contribuye a orientar, a canalizar. Eso da a entender que inclusive en un momento determinado va a estar justificado una iracundia popular, donde a lo mejor un populacho queme a alguna persona que transgreda la ley. Claro. Y que ya ha sucedido acá en el país. Y que ya ha sucedido en el país, ha sucedido en la provincia. Así es. Entonces, bajo ese criterio, entonces vamos a estar volviendo a la época de la barbarie. Por eso digo que es importante que la ciudadanía, claro, que está conectada con los lógicamente, o sea, puede que se dé alguna situación fuera de la ley, que ese individuo está cometiendo algo atroz, pero no porque está cometiendo algo atroz, nosotros lo vamos a coger y lo vamos a quemar. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque a nosotros... Para eso hay una normativa. Hay normativa, ¿no es cierto? Así es. Entonces, y a lo mejor, doctor, creyéndose que es lo más justo haber hecho eso a ese delincuente, sin embargo, esa persona va a tener problemas muy serios luego cuando ya venga el juzgamiento. Entonces, ¿por qué lo quemó? Claro, así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, lógicamente, puede ser que a lo mejor algunas personas o muchas personas que están escuchando no estén de acuerdo con mi criterio. Puede ser. Y es el criterio de las personas, lo respeto como el que más, pero tampoco puedo por eso dejar de exponer mi criterio, mi posición, enmarcada en la normativa constitucional, enmarcada en la legislación. O sea, no podemos... esa actuación de la señora ministra es más bien un sutil llamado a regresar a la época de los tribunales de sección y regresar a una época que ya es de siglos atrás. Que no está amparada en nuestra constitución. Que no está. Entonces, pienso que su actuación dista mucho de la condición de autoridad administrativa en calidad de ministra del Interior tiene con su papel. ¿Es jefa o que tiene que ver con la policía? Sí, pero dentro de la policía hay órganos disciplinarios referentes. Porque el policía también, por su actuación, él tiene que responder a sus autoridades policiales. La autoridad policial es la que lo va a llamar al sumario, a ver por qué está todo así, como que también le da el derecho a la defensa. Así es, lógicamente. En el sumario interno, en el procedimiento sumario que internamente tenían que haberle seguido en la policía, pero ya la ministra hizo un pronunciamiento claro que dijo que no iba a ser sancionado. Entonces, ¿en
qué quedan? Nos quedamos fríos. Claro, y nadie dice nada y asumimos como que está bien. Cuando no ¿qué es dijo, verdad. ¿Y qué dijo Ecuavisa? ¿Qué dijo Teleamazonas? El Universo, el Comercio. Claro, y que el problema es de que como que estamos, como que a lo mejor nuestra tendencia es a decir que dar la anuencia o decir que está bien cualquier cosa que pueda asemejarse a algo que no está dentro del marco de la Constitución y la ley, pero como se trata de personas que tienen una determinada calidad de funcionario público, de servidor público, no están sometidas al marco de la Constitución y la ley. Cuando el 158 y 159 de la Constitución es claro, dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son entidades que tienen que ver precautelar los derechos humanos. Son garantes de los derechos humanos. Entonces, disposición constitucional. Y ahí no dice que son garantes de los derechos humanos de los ciudadanos que son asaltados o de los ciudadanos que están sufriendo un agravio a su integridad física, psicológica o de agravio a sus bienes. No, dice de los derechos humanos, habla de todas las personas, sin hacer distingo de personas. Entre esos, el presunto infractor. El presunto infractor. Ahí está, estamos claros en esta situación, en esta conversación que tenemos con el doctor Edín Pierro Silva sobre este caso que nos lo contó la prensa nacional, pero que no lo comentó, pero que tampoco dijeron nada sobre actuaciones que no están enmarcadas dentro de la ley, que no están enmarcadas en nuestra Constitución. Sí, o sea, como le digo, no decir mi opinión no estaría bien. La digo, lógicamente, respeto si hay opiniones adversas, pero considero que lo principal, lo fundamental de esto es generar un análisis, un debate, una reflexión crítica sobre temas como estos y cuyos centros son en esencia los derechos humanos de todas las personas y de un Estado constitucional de derecho y justicia. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted? Otro tema que le voy a topar, estimado doctor. La prensa, igualmente, los medios de comunicación dieron cuenta en días pasados sobre lo sucedido al abogado Llerena, un profesional. Recibió como 6, 7 balazos el hombre. Sí. ¿Qué riesgos son los que tienen los abogados? Bueno, ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Cuál es el cuadro ahí? ¿Por qué esa forma de querer terminar con una persona? Bueno, yo voy a darme igualmente mi opinión respecto a este tema. De lo que conozco, el abogado Raúl Llerena es un abogado que más está incursionado en el ámbito penal, en materia penal. La materia penal es una materia muy sensible, pues se trata de situación de la libertad de las personas. Claro. O sea, después del derecho a la vida está el derecho a la libertad ambulatoria. Entonces, si una persona presuntamente transgrede la normativa penal, está a las puertas de estar con una sentencia de carácter condenatorio. Salvo, lógicamente, que sea inocente o que el abogado, pues, o el profesional de la abogacía demuestre que no tiene responsabilidad penal. Entonces, en esas condiciones, pues de manera general también debemos tener claro de que el abogado jamás puede ofrecer ganar un juicio. Lo que el abogado debe es plantear
hacerle sus propuestas, diseñar su estrategia para buscarle la alternativa y solucionar, darle una solución jurídica al problema que tiene su cliente. Entonces, en ese escenario, lógicamente, a veces el abogado no es un mortal igual que cualquier otro ciudadano, pero y debe hacer dentro de las estrategias que tiene que diseñar y trabajar, desarrollar para poder salir avante con el caso. Está pues lógicamente la aplicación de la ley, está la utilización de las herramientas jurídicas que nos permite la ley, que nos plantea la ley para posibilitar o facilitar el triunfo en una ley jurídica. Entonces, indudablemente que en ese escenario, pues, como en todo, hay sus riesgos. Por ejemplo, si una persona es taxista, es chofer, conduce el vehículo, su taxi, conduce una furgoneta, conduce un bus, etcétera, corre el riesgo de que por cualquier motivo mecánico, etcétera, imprudencia, no de él, sino de carros que vienen en sentido contrario, de los otros choferes, que se sufre un accidente. Entonces son el riesgo, o el riesgo igualmente de acuerdo a cada actividad profesional o ocupacional que realiza cualquier ser humano. Entonces, el abogado pues puede hacer que a lo mejor hubo alguien que no le agradó, no le gustó o no se sintió satisfecho con la defensa que desarrolló el abogado Llerena, que de lo que se conoce pues es uno de los más nombrados en la provincia del Guayas. Sí. Y como tal pues tiene una capacidad profesional muy importante, pero y que lógicamente pues algún familiar de alguna persona que requirió sus servicios no se consideró satisfecho en sus exigencias y requerimientos. Y lógicamente eso fue, o podría ser, ¿no? Podría ser lo que ocasionó el atentado contra el abogado Llerena. Entonces, pero el asunto es de que el abogado no es Dios, no es santo para hacer milagros. El abogado la abogada trabaja en base a las facilidades que el cliente o los familiares del cliente dan para poder desarrollar o desplegar su trabajo profesional, para poder con ello desarrollar toda su actividad, toda su estrategia, sus conocimientos, sus habilidades jurídicas, argumentativas, para poder persuadir o convencer al fiscal, al juez, para que le den la razón al final de una jornada en un proceso de carácter penal. Pues podríamos decir, doctor, de que el profesional del derecho, el abogado, comete un error grave cuando le dice al cliente no te preocupes, este caso lo gano porque lo gano. Eso, de acuerdo con la ley, no se puede ofrecer. ¿Cierto? No se puede ofrecer porque, a ver, el abogado es un defensor técnico que tiene como herramientas, como insumos para su trabajo, la ley, la normativa constitucional, los tratados internacionales, la normativa legal, en este caso penal, para poder, con eso, y más los conocimientos de la ciencia, ciencia de psicología forense, de criminalística, etcétera, obtener un resultado o generar un resultado en base a ese conocimiento y también a sus habilidades argumentativas y discursivas para poder convencer al fiscal y convencer al juez. O sea, ¿por qué? Porque en un caso por un lado hay que
tener la razón o tener la verdad. Claro. Segundo, pues, saber exponer esa verdad o esa razón para que finalmente el juez, el fiscal, asienta, considere como verdad lo que tú estás planteando, lo que el abogado plantea. Entonces, si no hay eso, si fallan de forma organizada, secuencial aquello, el caso se pierde. No puede ser. No puede ser, si no se tiene la verdad, Claro. es difícil. Claro. Es difícil, es como querer ir contra corriente. Y el cliente también tiene que estar claro. Exacto. Él debe estar claro que será en el tribunal, en el juzgado, en donde, de acuerdo a lo que determinen las pruebas que se presenten, se pueda convencer al fiscal y al juez. Así es. La propuesta del abogado. Así es. ¿Verdad? Así es. Ellos Si no hay las pruebas del caso, no hay, a ver, en el caso, eso ocurre en el caso de los delitos graves, ¿no? Primera cosa, la audiencia que se da ante el juez unipersonal con el dictamen acusatorio del fiscal, lógicamente estamos ante un eventual sobreseimiento o un eventual llamado a juicio. El juez llama a juicio en base a los indicios que hay. Pero ¿a quién le corresponde la certeza sobre el caso? Si hay responsabilidad, si hay materialidad y responsabilidad penal de esa persona acusada, es al tribunal. A ese le corresponde la certeza. Pero el primer juez llamó, dijo, bueno, hay indicios, encuentro indicios, a mí me corresponde valorar esos indicios y con eso veo si lo llamo a juicio o no. Bueno, considero que sí hay elementos de convicción suficientes para llamar a juicio y para que se presente llamar a juicio y se presente a la audiencia para que ahí el tribunal que le corresponde la certeza decida si hay o no, si es o no responsable. Entonces, en base a eso, pues lógicamente es al tribunal el que le corresponde determinar si llegar al convencimiento de que es responsable o de que existe duda razonable a favor del ciudadano y que no existe la suficiente prueba para decir que, si bien es cierto hay materialidad de una infracción, pero en razón de que no hay suficiente prueba sobre la responsabilidad, confirmar su estado de inocencia. Entonces, pero en cualquier caso, lógicamente es Claro. Bueno, finalmente, doctor, ya la última preguntita y no lo molesto más. Participación ciudadana. Mire, esto que está en estos momentos se está dando. La Asamblea Nacional desconoce a los miembros de participación ciudadana, entre ellos el cura Tuárez, que está de por medio, que no lo quieren ver ahí, más los otros miembros que según ellos son correístas. Y la Asamblea, estos ciudadanos fueron elegidos por el pueblo. Claro. Fueron elegidos por el pueblo. Primer consejo de participación ciudadana que fue elegido por voto popular. Y la Asamblea los echa del pueblo. Su criterio. Juicio político. Bueno, en la normativa constitucional está, que fue votada en el 2008, acordémonos, la constitución nuestra fue votada por la población, le da la posibilidad a la Asamblea Nacional de llamar a juicio político, entre ellos a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Ya. Entonces, dispone la ley. Lo permite la Constitución. La Asamblea Nacional es un ente político. Como son políticos,
con el respeto, a lo mejor algunos discrepen conmigo, como todos los actos que realizamos los seres humanos. Claro. Son políticos. Así. Todos los actos, todos, sin excepción. Entonces, efectivamente, el asunto de la asamblea, ahí es el tema de los pesos y contrapesos que existen en la asamblea. Son los intereses político-partidistas o políticos en relación con un grupo de poder que siempre han estado desde la que se inició en nuestro país con vida republicana, han estado presentes. Y en estos tiempos no ha sido la excepción. Y de que sean o no correístas, igualmente siempre va a haber el tinte de orden político. Es más, yo diría que en esencia han sido los mismos grupos de poder los que han gobernado antes de Correa, durante el gobierno de Correa, y ahora actualmente son los mismos, en esencia, los mismos grupos de poder. Únicamente que los grupos de poder pues tienen sus alfiles para que aparezcan en la palestra política electoral de forma diferente. Entonces salen por ahí unos que son verde flex, otros que son de otro color naranja, otros que son de color amarillo, etcétera, pero en esencia todos apuntalan o trabajan para sostener el statu quo, el poder para los mismos grupos que han venido controlando la economía del país y concentrando la riqueza en sus manos. Entonces, en esas condiciones, lo que ha ocurrido es una muestra de aquello. Entonces, simplemente Tuárez y los 3 consejeros más no respondieron a los requerimientos de este momento, y en esas condiciones fueron echados lógicamente bajo el manto constitucional del juicio político. Juicio político. En esas condiciones, entonces, está bien hecho. El asunto es que hay que ver si eso que es legal es justo o no. Claro. ¿Sí? Bueno, la población los eligió a 7, entre esos al sacerdote Tuárez. Claro. Entonces, pero también sí considero que hubo de alguna forma excesos exabruptos del sacerdote Tuárez. Pues también llegó un momento determinado que él se creía igualmente, se elegía por encima del bien y del mal. Entonces, de alguna forma es una especie de un problema que le ocurre a las personas que llegan a ocupar un importante espacio de poder. Como que el poder parece que a la gente le marea, ¿no? Sí. Le marea, le transforma, le trastoca. Bueno, alguien decía, no siempre fue así. Lo que pasa es que como no tenía poder, no lo podía demostrar. No lo podía demostrar. Entonces sí. Pero doctor, los que en la asamblea los ha retirado de participación ciudadana, ellos tienen que acatar o todavía tienen a dónde apelar, o eso ya es definitivo. Bueno, eso sería un asunto, a lo mejor podría ser un asunto, es un juicio político, están siendo sancionados por el organismo político del Estado, que es la Asamblea Nacional. Claro. Y en esas condiciones, lo otro sería a lo mejor intentar un asunto en la Corte Constitucional, un asunto luego en la Corte Interamericana, pero que en todo caso, hasta mientras, pues, por el mismo hecho del juicio político, hay un acto decisorio de la Asamblea, y que lógicamente recordemos que ellos tienen responsabilidad política como Asamblea Nacional. Claro. Entonces, lo que ocurre en nuestro país, y más aún a ese nivel de poder, es únicamente lo que demuestra que la existencia de pugnas, diríamos así, interburguesas por el control del poder.
porque para la población llana, para el pueblo llano del Ecuador, las cosas siguen igual. Claro. Siguen igual. Por ejemplo, miren, veamos, educación superior, se eliminó el ingreso a la universidad y sigue eso vigente. No ha cambiado en absoluto. No cambió. La infraestructura educativa a nivel de educación básica y educación secundaria sigue igual. Sí, es lo mismo. Sigue deteriorada y sigue deteriorándose, porque durante el gobierno del fascismo del siglo XXI, la infraestructura educativa se mantuvo igual. Únicamente lo que más bien hubo ahí una especie de desigualdad, de generar desigualdad, porque, a ver, una escuela del milenio, o sea, había un grupo de estudiantes que recibían una mejor educación, o iban a recibir una mejor educación, y bueno, y el ciudadano que vive, el niño o la niña que vive en un otro sector del mismo Huaquilles, no tiene derecho a esa educación si tiene los mismos derechos y garantías que cualquier ciudadano ecuatoriano. Pues es que generó desigualdades. Y lo mismo va por el lado de la salud. Tenemos un hospital, en el caso de Huaquillas, pero no hay, lo que se conoce, no hay los suficientes especialistas y no hay los suficientes equipos para poder hacer las operaciones que se pudieran hacer en ese espacio hospitalario. Y no es que se es ahora, desde que se inauguró está ese problema. Y por otro lado tenemos el asunto del problema del desempleo, que sigue galopante para la población, más aún ahora con la oleada de extranjeros. Entonces las cosas siguen igual, o sea, puede que muchos ciudadanos a lo mejor discrepen con los criterios. Claro, exacto. No se trata. Lo cual nosotros lo respetamos mucho. Así es, no hay respeto absoluto, tolerancia absoluta, porque de eso se trata. Es solamente nuestro criterio. Así es. ¿Cómo vemos las cosas desde nuestro punto de vista? Entonces, todo. Claro, así es. Entonces, veamos entonces, licenciado. Entonces, las cosas son las pugnas interburguesas por el control del poder arriba en el poder central, y eso evidencia lógicamente ahora ya se habla de mayorías móviles, igualmente como en el pasado, con la época de Maguata, de la planadora, algunas denominaciones que era la prensa en ese momento era muy creativa para etiquetar a una... Ahí están en el toma y dame, no podían sancionar a la ex ministra de Salud, pero después ya dijeron, bueno, como ya tenemos esta mayoría, nosotros ponemos los votos para esta cuestión se dé, y ustedes ponen los votos para reconsiderar lo de la ex ministra de Salud y poderla sancionar, porque no habían los votos para poderla sancionar. Todo es toma y dame. Claro, el tema del manejo del poder, ¿no? Y recordemos también hay algo que pasó con la que es ahora presidenta de la Asamblea de la General de la ONU. Inclusive se le indicó que no tenía título, que aparecía con un grado académico de doctora, que no tenía, que sí tenía. Bueno, yo lo que recuerdo es muy cuestionado el tema, porque ahora es sencillo, ya no es tan, la información de cada ciudadano no es tan privada como era en el pasado. Claro. Porque usted ahora ingresa con los apellidos y nombre de la persona y ingresa a la CNCI y ahí están los títulos profesionales, si hay o no hay, a los grados académicos. Entonces, y también ella no tiene. Claro. Sin embargo, fue canciller 2 veces, me parece. Sí. Y ahora es incluso presidente de la ONU, presidente de la Asamblea General de la ONU. Bueno, también Galo Plaza Lazo también lo fue y tampoco no tenía título profesional. Así es. Pero bueno, está bien, no está mal eso, pero lo que estaría mal es de que digamos que tenemos un título profesional o un grado académico y no lo tengamos, como el caso de Pedro Delgado, que tampoco lo tenía. Claro, lo falsificó. Entonces,
Y lógicamente, bueno, y ahí el Führer de ese momento manifestó que él decía que si le probaban que no tenía título iba a renunciar. Bueno, alguna vez se renunció en los días sábados, pero en realidad pero nunca lo puso por escrito. Jamás. Entonces, bueno, mire usted cómo se nos ha ido el tiempo, mi estimado doctor, topando estos temas que son interesantes y que se necesita analizarlos bien para ver la actuación que han habido. Creemos nosotros que la próxima semana podemos volver a encontrarnos aquí, mi estimado doctor, para topar otros temas, así mismo, de vital importancia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la ciudadanía que se conecta a través de Cheve TV Noticias pueda también analizar esta situación y observar los criterios que aquí damos. Solamente son criterios nuestros, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del doctor, de Lin Fierro Silva, nuestros criterios, nada más. Eso es nada más nuestro criterio. Así es, porque lo que ocurre es que a veces las personas no tenemos la decisión de decir lo que pensamos y hay que asumir dicha responsabilidad, más aún si es un medio online de comunicación. Entonces, nuestro propósito es generar en la ciudadanía un análisis, una reflexión, un desarrollo crítico de las problemáticas que se presentan en los casos que analicemos o en los temas que tratemos, con la finalidad también de que la ciudadanía vaya viendo no solamente el texto, sino también el contexto de cada hecho o de cada fenómeno, sea social, político, económico, cultural, etc. Entonces el problema es para cerrar esa parte, sí, el tema de los juicios políticos. Vean usted recordará lo que pasó en el gobierno de Dios Febres Cordero. La juventud que de ahora, pues no, en ese momento eran niños, a lo mejor algunos ni siquiera nacían, pero lo mantuvo a Luis Robles Plaza. Luis Robles. Ministro en ese tiempo se denominaba ministro de gobierno. Claro. Y el Congreso de ese momento, que era adverso al gobierno de Febres Cordero, lo destituyó en juicio político, pero León Febres Cordero lo mantuvo. ¿Por qué? Porque igualmente fue una decisión política de él, de mantenerlo. Entonces ahí, por eso decía que todos los actos del ser humano son políticos. Entonces, fue la decisión política y se corrió ese riesgo, o asumió ese riesgo el presidente de ese momento, Febres Cordero. Y lo mantuvo algunos meses más. Pese a que lógicamente habían, y ahí pues un juicio político era un debate mucho más, ahí acordémonos porque habían algunos personajes que eran de vieja data en cuanto se refiere pues a la política nacional. Estaba ahí en ese tiempo, de lo que nos acordamos, estaba en el 84, 88. Claro, eso fue el periodo de León. Claro, ahí me parece que estaba algunos personajes de la política nacional, ¿no? Debió haber estado Vladimiro Álvarez, por la democracia popular. Me parece que estaba él, estaba Salgado por el Partido Socialista o Víctor Aguilar. O Víctor Grande Aguilar por el Partido Socialista. Estaba en ese tiempo del MPD, me parece que estaba Jorge Ordóñez. Claro. Entonces, y otros personajes, en todo caso, que era en ese momento, pues esos juicios políticos eran transmitidos y significaba realmente, llamaba la atención escuchar el nivel de debate y de fogosidad con que se desarrollaba, ¿no? Y bueno, ahora igual lo que ocurría, usted acaba de señalar un hecho de que hubo una negociación para los votos para esto, a cambio de esto, y los votos para poder censurarlo políticamente al sacerdote Tuárez, etcétera. Bueno,
En todo caso, pues son las situaciones propias de la política nacional, que es una situación, pues, para mí que no es de admirar. El problema está en que la población es la que, el mandante que cada 4 años se elige, es el que debemos asumir la responsabilidad de elegir, valga la redundancia, con responsabilidad a quienes realmente nos deban representar y no tengamos que estar luego de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, estaría comentando de que lo mal que están haciendo a quienes hemos elegido o echando de nuestros contra los asambleístas o contra quien sea, porque consideramos que no responden al papel que deben cumplir como tal. Muy bien, Así. sí, muy bien, doctor. Hemos dado algunos criterios que son de nuestra responsabilidad. Queremos agradecer a los amigos que se han conectado, a Carlos Gavilanes Calero, nuestro querido compadre de Chembe, por este espacio, Chembe TV Noticias. Decirles a ustedes que el día de mañana tendremos nuevo invitado especial. Los invitamos para mañana también poder tener una nueva entrevista. Decirles a ustedes pues que estaremos también participando el día de mañana en la unidad educativa Capitán César Edmundo Chiriboga celebra lo grande los 50 años de vida institucional. A las 9:30 de la mañana será la sesión solemne y el día sábado a las 4 de la tarde estarán las promociones que ha tenido esta escuela, que ha entregado esta escuela a la patria, desfilando por las calles del Cantón Guaquillas, y terminarán pues con un programa social y un baile con la mejor orquesta del país, los Tau. Gracias a ustedes por la atención que han tenido. Desde la frontera, su amigo y servidor César León García. Buenas tardes. Buenas tardes.